Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 al 31. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Decimos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Decimos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Decimos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Decimos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Evangelio. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pequeña reflexión al Evangelio. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Juan, al igual que en el domingo inmediatamente anterior, presentó la figura de nuestro Señor Jesús cuando dice que Él era el buen pastor. En esta ocasión, vuelve nuestro Señor Jesús a utilizar algo cotidiano de la comunidad de ese momento, como lo era un cultivo de uvas o un huerto de uvas, cuando señala: yo soy la verdadera vid. ¿Y qué es la verdadera vid? El verdadero árbol de uva. Y nos compara a nosotros con los sarmientos. ¿Y qué era un sarmiento? ¿O qué es un sarmiento? Un sarmiento se produce como cuando uno poda una matica y de ese tronquito que ha podado nacen otras ramas, y esas ramas van a dar hojas, y si es un árbol frutal, frutos, y si es un árbol de rosas, pues muchas flores. Esa partecita nueva que nace de esa rama que se ha cortado es lo que se llama un sarmiento en la vid, en las uvas. Ya está hecha aclaración, hermanos. Nos queda mucho más fácil el comprender el mensaje que hoy nuestro Señor Jesús nos está transmitiendo por medio del evangelista San Juan. Y es enfático en reafirmar que el sarmiento, o sea que esa ramita que nace después de haberse podado el árbol, no da fruto, lo arrancan. Y eso es lo que sucede en realidad, hermanos. ¿Qué persona que trabaja en el campo y que ve que después de hacer la poda y que esa nueva rama no está produciendo absolutamente nada, pues sencillamente va y la vuelve a cortar? ¿Y qué hace con esa que ha cortado? La tira, la deja secar, la amontona y luego le prende fuego. Y continúa nuestro Señor Jesús enseñando por medio de esta parábola o de esta comparación con el árbol de uvas, cuando dice: vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Qué hermosa invitación la que nos está haciendo nuestro amado Jesucristo cuando nos dice: vengan, yo soy la verdadera raíz, yo soy el verdadero árbol, yo soy quien los puede mantener con vida. Porque si nosotros arrancamos una rama de cualquier árbol y la ponemos, así sea al pie del mismo árbol, esa rama ya no tiene vida, esa rama ya no es alimentada, esa rama tiende a morir. Así, hermanos, nos sucede a nosotros cuando nos separamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya no lo queremos escuchar, cuando ya no nos queremos seguir nutriendo de sus enseñanzas, de su palabra, y más aún, hermanos, cuando aún escuchando su palabra no la cumplimos, no le damos cumplida aplicación. De nada nos sirve escuchar todas las enseñanzas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo en todos los evangelios si no hacemos como lo resalta el apóstol San Juan en la primera carta que ya hemos escuchado:
si no cumplimos el mandamiento de que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal y como Él nos lo mandó. No nos confundamos, hermanos. Debemos saber que nuestro Señor Jesucristo es la verdadera vid. Nosotros los sarmientos, nosotros debemos permanecer pegados a esa vid para poder tener vida. Y no tener solamente vida material, sino lo más importante, tener vida espiritual. Por eso, hermanos, es que debemos hacer vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un bendecido, reparador, fructífero y amoroso día domingo en Cristo Jesús.